Bueno, pues empezamos esta pequeña clase de terapia de aceptación y compromiso, también llamada ACT, no la vamos a llamar ACT por las siglas, porque justamente, bueno, ya luego veremos que esta terapia, aunque pareciera un poco que no, que la aceptación, que la resignación no tiene nada que ver con eso, más bien todo lo contrario, es una terapia bastante práctica en ese sentido y va mucho de hacer las cosas, invitar al paciente a que haga algunas cosas. Entonces, esta cuestión del acto la vamos un poco también a representar cuando decimos la ACT, ¿no? El acto, como quieras decir, pero eso es un poco el tema, ¿no? Que veo que mucha gente dice ACT, no, es el acto como tal, ¿no? Entonces, esta terapia, para muchos que no sepan, es una terapia de tercera generación, vulgarmente llamada, parte de las terapias contextuales que se basan mucho en esta parte del contextualismo funcional. Y a partir de ahí pues tratan de ver la funcionalidad del síntoma, el contexto en el que ocurre, entre muchas otras cosas, ¿sí? Evidentemente no es la única terapia contextual que existe, pero en este caso pues nos vamos a centrar específicamente en esta. Tenemos ciertos objetivos para la clase de hoy, muy bueno, obviamente vamos a familiarizarnos en caso de que seas un estudiante de otro tipo de terapias, un estudiante ya egresado o recién estudiante de psicología y te topas con este video, pues tampoco te quiero hacer un poco la cuestión tan difícil, simplemente la idea es, mira, vamos a entender ciertos marcos generales, luego a lo mejor no vamos a entrar a hablar de intervención, pero evidentemente si seguimos con estas clases podemos de pronto ir viendo la aplicación del ACT en cierto tipo de problemas. Lo más normal es que se aplique para casos de ansiedad, de estrés, depresión, dolor crónico, entre muchos otros. Dicho esto, vamos a entender un poco los conceptos clave, vamos a entender los objetivos y la metodología terapéutica de la ACT. Vamos a entender este concepto tan interesante que es lo de la flexibilidad psicológica, ¿sí? Luego veremos el famoso Exaflex, ¿sí? Estas 6 variables que son importantes tenerlas en cuenta cuando trabajamos con ACT, ¿sí? Y luego conocer los principales métodos clínicos utilizados en la ACT, ¿no? Que evidentemente hay ciertas cosas a nivel general, pero luego para ciertos problemas, inclusive por ejemplo trastornos de la personalidad, tiene ciertos tratamientos interesantes que bueno, ya luego los vamos a ver. Y bueno, un poco, no sé si has escuchado, pero obviamente en el nombre está la terapia de aceptación en compromiso. No hay que confundir la aceptación con resignación. Más bien vamos a tratar de entender la aceptación como un proceso y una acción que es algo, más que algo pasivo, es algo bastante activo. ¿Sí? La aceptación muchas veces se puede hacer con acciones, se puede hacer manejando ciertas situaciones bueno, de una manera que ya luego previamente con tu terapeuta habrás entendido que de pronto no era la forma. Bueno, lo vamos a manejar con esta nueva forma, con estos nuevos repertorios conductuales, si le quieres llamar así. Y siempre un poco la aceptación, al igual que otros procesos, va a estar muy centrado en los valores, ¿sí? Eso es algo que luego veremos, pero es importante entender sobre todo los valores en la terapia ACT. Dicho esto, uno de los, bueno, el principal, pero no, obviamente no es el único, pero de los más importantes autores de esta terapia, más o menos que empieza en los 70s por ahí, es Hayes, ¿no? Entonces, ahí obviamente pues hay otro tipo de autores, también está Ross Harris, que lo vino un poquito después, tiene buenos libros como Hazlo Simple, ¿no? Es un manual muy interesante para psicoterapeutas que quieren empezarse en el tema del ACT, propone esta cuestión de Ross Harris, que es el punto de elección, que es algo que no como tal lo vamos a ver hoy día, ni tampoco lo habla Hayes, pero Hayes se expresó en el prólogo de ese libro como algo muy interesante para tratar de entender y contextualizar al paciente al principio de las sesiones de qué es lo que se va a hacer, ¿no? El famoso punto de elección, que es, bueno, ya luego lo veremos, no, ahora no nos da el tiempo. Y luego, como les decía, el ACT también se basa en esta filosofía contextual funcional. Vamos a ver un poco el contexto en el cual el síntoma aparece, si le quieres llamar síntoma, y luego también qué conductas, por ejemplo, están mediando y qué variables, perdón, están midiendo en el sostenimiento de las conductas. Evidentemente se sirve del análisis funcional, se ve un poco de la funcionalidad del síntoma, por qué ocurre este problema en ciertos contextos y en otros no. Las soluciones intentadas. De esa manera pues se parece mucho a otro tipo de modelos, pero tiene esta cuestión un poco más contextual funcional, que también comparten la DBT, la famosa FAP, la PAF o también como le quieres llamar. Y bueno, dicho esto, no vamos a ver en profundidad, al menos ahora esto, pero también se basa en la teoría de los marcos relacionales, que vamos a decir que es una teoría, puede ser un poco de lenguaje, pero no hace falta que ahora indagamos en eso, aunque en algún momento creo que como todo terapeuta ACT hay que indagar en el tema de esta teoría. Dicho esto, partamos de la siguiente premisa, y es algo que parece muy raro, porque si tú vienes, por ejemplo, de una escuela más cognitivo-conductual,
muchas veces aparece el sufrimiento y lo que queremos automáticamente es extinguir ese sufrimiento, tratar de abordarlo, tratar de si es un pensamiento, vamos a desafiarlo, vamos a tratar de buscar pruebas, una sensación, tratar de no sentirla, la ansiedad, tratamos de hacer respiración diafragmática para no sentirla. Y justamente, ya luego veremos el concepto de evitación experiencial, pero justamente lo que dice la ACT es que el sufrimiento como tal es algo inherente en el ser humano, ¿sí? Es decir, por ser seres humanos, nuestra condición natural es que vamos a sufrir, porque en la vida hay sufrimiento. Ahora, justamente el sufrimiento es también lo que nos ayuda a contextualizar la otra gama de emociones. Justamente somos seres, vamos a decir, seres de contrastes. Entonces, sabemos lo que es el placer porque sabemos lo que es el dolor y la felicidad o la alegría, si lo quieres poner así, por la tristeza, ¿no? Y luego también se habla de esta parte de que el lenguaje, y luego veremos esa parte de la teoría de los marcos relacionales, de que el lenguaje suele ser también de las causas principales del sufrimiento, ¿no? Se especula, por ejemplo, que los mamíferos cuando se regulan, ¿no? Vamos a decir si quieres emocionalmente o se activan fisiológicamente, suelen hacer ruidos, ¿no? Es algún mono, lo que sea. Nosotros no hacemos ese tipo de ruidos, pero ¿qué hacemos? Usamos el lenguaje. Y de pronto no solamente en voz alta, que también lo hacemos. Nos ponemos a hablar solos, a hablar con alguien. Si tú eres psicólogo habrás visto un montón de gente que se reúne con amigos y se ponen a rumiar y rumiar en voz alta acerca de un problema que nunca terminan solucionando, simplemente es una queja. Em, pero luego también lo podemos hacer mentalmente. Y digo mentalmente un poco ahí acribillando ciertos principios, pero vamos a decir en tus pensamientos, para no decir mentalmente, puedes tener la conducta de pensar, tener estos eventos privados que ya luego lo veremos, y puedes estar pensando y transportándote al presente, al futuro a través del lenguaje en tu cabeza. Entonces se especula también que, claro, y un poco esta parte más recogida desde el estoicismo también cognitivo-conductual de no es realmente lo que te pasa, sino lo que piensas de lo que te pasa. Y aquí un poco se recoge esa parte, ¿no? Pero entendiendo de que el sufrimiento, o sea, no está mal estar mal, que eso también es otra cosa que hay que ver. Y luego lo veremos, que también se tiene muy visto en esta sociedad que está mal estar mal. O sea, la gente sufre porque tiene un problema y luego sufre porque tiene el problema. O sea, se siente mal de estar mal. Que es algo que espero que como sociedad vayamos avanzando. Pero bueno, y dicho esto, no busca eliminar el malestar. Lo que busca es un cambio de relación que tú tienes, por ejemplo, con ese malestar o en general con otro tipo de experiencias internas, ¿vale? Y siempre, 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 incluso el propio sufrimiento, si es que toca, va a estar orientado a un valor. Y ese valor no puede ser el valor que te aporta el terapeuta, tiene que ser un valor que en este caso es importante para el consultante. Y en ese sentido es muy personalizada la intervención porque depende mucho de los valores del consultante. Evidentemente hay ciertas normas éticas generales de que si un paciente te dice que para él es importante pues acribillar a un familiar, pues no vamos a tampoco a decir que sí, ¿no es cierto? Entonces, simplemente para que tengan esta parte de que se va a trabajar muchísimo con lo que le importa al consultante, ¿vale? Que luego dicen que las terapias contextuales no son humanas y es como que eso lo dice mucha gente que no estudia terapias contextuales, pero bueno. Luego, este tipo de conceptos o sea, me parece interesante porque, por ejemplo, me gusta empezar por lo que ya dije que es, por ejemplo, el sufrimiento humano, la parte del error cultural, ¿no? De que sentirse bien es igual a normalidad o a salud y de que el sufrir, digamos, es lo anormal o que no está bien, ¿no? Mucha gente está aquí en Latinoamérica, te ven mal, uy, no, que no sé qué, que piensa en otra cosa, que anímate, no te deprimas. Y claro, ya no lo había pensado. Pero es un tema de que no pasa nada. O sea, también es parte de la tristeza, el llanto, también son formas de sentir, también son formas de experimentar. Evidentemente nadie quiere estar mal y muchas veces por temas de ansiedad, temas de estrés o temas también de la vida, podemos estar tal vez demasiado tiempo en esas emociones que son netamente desagradables, ¿no? Pero un poco el error cultural sería eso, ver que si ya está sufriendo es porque está mal y no necesariamente es así. Si está sufriendo es porque está sufriendo y no pasa nada. Ahora, que luego aquí podemos decir que puede haber una diferencia entre dolor y sufrimiento, podemos decir que sí, el dolor es algo, eh, vamos a decir que puede ser normal, ¿no? Puedes tener un dolor por una pérdida, pero luego el sufrimiento sería todo lo añadido. Sufrimiento, pero bueno, si lo quieres categorizar así. Ahora podemos simplemente decir sufrimiento como esta parte vamos a decir, negativa, de que genera malestar, que no es tan agradable. Vamos a encerrar ahí todo en la palabra sufrimiento. Ahora, podemos decir entonces que hay sufrimiento que podemos ahorrarnos y sufrimiento que no. Por eso justamente no podemos satanizar el sufrimiento. Llámale dolor, sufrimiento, como tú quieras, como digo. Pero dicho esto, esto viene también de un error cultural, ¿no?
Luego el tema de la paradoja de que a medida que las mejoras, que las condiciones de vida mejoran, curiosamente estamos sufriendo más. O sea, hoy día tenemos un montón de facilidades que antes no teníamos y ahora hay un montón de problemas. Bueno, ahí si quieres puedes tener la discusión de que antes no había psicología, entonces no sé qué. El tema del diagnóstico tampoco nos sirve mucho. Como sabrán, gran parte de las terapias contextuales no les interesa mucho el diagnóstico descriptivo, una etiqueta diagnóstica, porque no nos sirve para absolutamente nada. Tampoco nos entusiasma el nuevo DSM-5 porque es por gusto. Si no sabes qué es el DSM-5, búscalo. Tampoco es tan importante. ¿Verdad? Bueno, si eres un psicólogo y no sabes qué es el DSM, es el manual, vamos a decir, estadístico de la APA para los trastornos psicológicos, ¿no? No nos gusta realmente la frase trastornos psicológicos, no creemos realmente que haya trastornos psicológicos como tal. Hay todo un debate de esto, pero bueno, esto decir es un estudiante, no es momento de tener esa conversación. Simplemente vamos a decir que eh, hay hay mucho estigma con el tema de las etiquetas y muchas veces las terapias contextuales lo que buscan es simplemente decir, ok, podemos si quieres bajo este rubro decir que tienes trastorno de ansiedad generalizada, pero no es algo que tienes como tal, sí, o sea, no es algo o sea, podemos decir que lo estás sufriendo, ¿no? Si lo quieres decir, tienes. No es algo que tengas como tal y no es algo que surge de la nada, sino que entendemos la funcionalidad del síntoma en relación al ambiente. Entonces, hay que más bien como que tú decir que tienes trastorno de ansiedad generalizada, puedes decir que en ciertas situaciones ocurren ciertos síntomas que podemos decir que son de lo que biomédicamente se reconoce como trastorno de ansiedad generalizada. Pero no es una cosa que tengas, un poco también por no seguir aumentando el estigma ni las excusas que, por ejemplo, muchas veces tienen ciertas personas de decir, no, es que yo tengo X trastorno, ¿no? Entonces yo por eso soy así. Y mucha gente lo coge para etiquetarse, para limitarse, para, de hecho, realmente no cambiar. Entonces, realmente las terapias contextuales no les gusta mucho esta cuestión, pero bueno, igual hay que trabajar porque lastimosamente, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, gran parte del modelo de salud funciona igual con esta cuestión, así que no podemos evitarlo. Dicho esto, luego también está la trampa, que es cuanto más intentamos eliminar el malestar, más presente se vuelve y la lucha amplifica el sufrimiento. Muchas veces lo que agrava el sufrimiento es tratar de evitarlo, que es lo más normal del mundo. Tú con, por ejemplo, siempre se dice con estos dolores de piel para afuera, tú tienes un fuego, ¿no? Tienes aquí una vela, ¿no? Tocas la vela, te quemas. Lo más normal es que quites la mano. Y digamos, eso funciona para este tipo de cosas, ¿no? Pero muchas veces para el sufrimiento, vamos a decir, de piel para adentro, si lo quieres ver así, para ponernos metafóricos, no suele ocurrir de esta forma. Más bien, creo que hay cierto sufrimiento que hay gente que sabe que tiene que sufrir, por ejemplo, el dolor de una ruptura, pero mientras más te rehuses, por ejemplo, a hablar de ello, más te rehuses a no seguir adelante en el sentido de que sigues buscando a esta persona por ejemplo, te culpabilizas porque tienes pensamientos de esta persona y que, por ejemplo, es algo perfectamente normal. Cuando ocurre una ruptura en consulta, una de las cosas que hablamos es que por más que tú ese día que vienes a consulta que estás empoderadísimo o empoderadísima de que va a terminar esa relación, pues bueno, termina, pero luego al día siguiente te puedes sentir mal. Es más, con todo el derecho y con toda la razón del mundo, fuiste y le terminaste a esa persona, y le terminaste, pero al día siguiente puedes decir, no, pues lo extraño, ¿no? Y el malestar lo que te va a hacer es hacer cosas para acabar con ese malestar. No quieres seguir sintiendo lo que sientes, entonces sabes que mejor escríbele, llámale. Y de pronto es un malestar que tenemos que sobrepasar momentáneamente. Pero claro, muchas veces en esa situación nos desregulamos emocionalmente. Entonces tú cuando estás tranquilo, sosegado, sobrio, tienes tus valores muy claros. Yo con esta persona no voy a seguir. Pero luego estás desregulado o estás alcoholizado a las 4 de la mañana, que también han visto esto, por ejemplo, en el mainstream, ¿no? Se habla mucho en TikTok, en Instagram, que pasa mucho estas cosas, ¿no? Que, sí, cuando tu ex te escribe a las 4 de la mañana, por eso, porque está tomado, está desinhibido, se desregula emocionalmente y te contacta. Y eso también es una forma de no sentir el dolor. Empiezan a tener muchos pensamientos, muchas sensaciones de que, bueno, vamos a decir que la relación se acabó, les duele mucho, te extraña, melancolía, tristeza, como le quieras llamar. Y no quiere sentir todo eso, entonces te llama para no sentirlo. Entonces al final son intentos muchas veces ya desregulados, hacemos un montón de cosas para no sentir dolor o sufrimiento. Y muchas veces eso es lo que nos mantiene un poco hundidos, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en rupturas es lo que más se trabaja, que la persona pueda mantener esa decisión, pese al sufrimiento, porque el sufrimiento no quiere decir que esté mal. O sea, si tomas una decisión muy consciente de que tienes que terminar, por ejemplo, con una persona o renunciar a un trabajo o dejar de hablarle a un familiar o empezar a hablar con un familiar, lo que sea, e independientemente, obviamente tomando esto en cuenta los valores del consultante, por ejemplo, la idea es que tiene un costo muchas veces este tipo de acciones. Y la idea es que se entienda que muchas veces el sufrimiento es el costo de las cosas que valen la pena. Entonces, si vamos a sufrir, que sea
Porque muchas veces la vida te da esa situación, que sufres, porque por ejemplo tienes situación A fregadísima, situación B más fregada por no decir otra palabra. Entonces, ¿cuál vas a escoger? Bueno, escoge la situación, porque igual vas a sufrir, ¿no? Entonces, escoge la situación que más acople a tus valores. Puedo sufrir por no tener a esa persona en mi vida, y porque la extraño, y también puedo sufrir, digamos, porque si sigo con esa persona voy a estar mal. Entonces, escoge el sufrimiento que mejor se acople a lo que yo quiero. Si yo he decidido, por ejemplo, salir de una relación, salir de un trabajo abusivo, salir de alguna relación complicada con un familiar, me va a costar quedarme como irme también. La idea es qué sufrimiento vas a decidir elegir. Y siempre tiene que estar basado en un valor tuyo, en lo que sea importante para ti. Hay personas, por ejemplo, que se quedan, ¿no? Yo me quedo, por ejemplo, en este matrimonio por los hijos. O yo me quedo con ella porque X cosa, ¿no? Entonces, pasa mucho esto también. Y ya luego veremos que lo que esta trampa, también ya luego veremos cómo, se me olvidó la palabra. Habitación experiencial, se me fue totalmente la palabra. Eso quiere decir que ya estoy cansado. Y la habitación experiencial justamente es lo que termina ocurriendo cuando tratamos de evitar el malestar, ¿sí? No lo sentimos a largo plazo. Eso, aquello que tú evitas, pues bueno, de pronto te alivias, porque a corto plazo cuando lo evitas te alivias, pero a largo plazo, como no terminas de sentir lo que tienes que sentir o afrontar lo que tienes que afrontar, ese estímulo cada vez que vienes no lo quieres ni mirar, no, estímulo aparece, tú no lo quieres ni mirar, no lo quieres sentir. A largo plazo, ese estímulo es el que es, pero lo vas a sentir cada vez más grande y tú más pequeño, ¿sí? Porque cada vez que aparece lo evitas. Entonces, nunca desarrollas pensamientos, sensaciones, exposición, nunca desarrollas nada para afrontarlo. De hecho, muchas veces tú ves esto cuando hay personas que dicen, mira, es que no quiero ni salir porque no me lo quiero encontrar, ¿no? Y al final, claro, tú no puedes hacer tu mundo más chiquito solamente porque terminaste con una persona. A lo mejor te hace sentido las primeras semanas, los primeros días, me ha pasado. Pero ya luego que la vida sigue, tú no puedes estar después de 3 años diciendo, no voy a ir a este restaurante porque me lo voy a topar. O sea, es que al final la vida sigue y no pasa nada. Lo que pasa es que en ese momento, con mucho miedo, con mucha desregulación, cada vez haciendo esta cuestión de la trampa, evitando el miedo, haciendo que incremente, la persona te puede decir, y si te lo encuentras, te lo encuentras, ¿y qué pasa? Pero tú con ese miedo no lo puedes racionalizar porque lo vives más como una experiencia de miedo, más que como algo racional, ¿sí? Pero bueno, para seguir y para no irnos por allá, por las ramas. Luego, y esto es una de las cosas que también que se critican, no, es que el conductismo no toma en cuenta las emociones. No, sí, claro que las toma en cuenta. Y los pensamientos también, y las sensaciones también, y las reacciones fisiológicas también. Y las variables biológicas moduladoras, que son moduladoras también, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, entramos con los eventos privados, ¿no? Tal vez aquí con variables, no estoy hablando específicamente de variables biológicas, pero sí esta parte de, por ejemplo, un evento privado puede ser una sensación, una emoción, un pensamiento o un recuerdo. Palabras, por ejemplo, también. Imágenes que tú veas. Todo eso son eventos privados. ¿Por qué se le llaman así? Porque tú no los puedes ver. Entonces, ¿qué pasa? Que un evento privado, aversivo, puede ser, por ejemplo, un recuerdo. Lo puede estar valorado como negativo y eso te puede poner en marcha una estrategia de evitación. Estás en tu cuarto, te acuerdas de eso, no quieres pensar, entonces te pones a escuchar música en muy alto volumen mientras ves YouTube y TikTok. Hoy día, por ejemplo, nos evadimos demasiado con el teléfono celular. Ahora que mi teléfono se está cargando mientras hago esta clase, que espero que se esté grabando, no tengo manera de saberlo, ya empecé. ¿Qué hora es? Bueno, son las 2. Ahora termino, voy al gimnasio. Entonces digo, bueno, nos da un poquito de cabeza y no hay nada que hacer. Estamos en la fila del banco, nos evitamos con el teléfono para no sentir aburrimiento. Estamos en una reunión social, la cosa se pone incómoda. Bueno, te pones a ver el teléfono. Entonces, a ver, no toda habitación es negativa per se, pero en este sentido, por ejemplo, un recuerdo, alguna situación problemática, te haces el loco, no quieres sentirlo, no lo quieres hablar, por ejemplo, con nadie, simplemente te pasas evitando, ¿no? O vas y comes algo, o vas y trabajas demasiado, o haces demasiado ejercicio para no acordarte a tener otras cosas que pensar. De hecho, mucha gente, por ejemplo, dice, no, es que a mí me encanta el gimnasio, me encanta el pádel, me encanta el CrossFit, lo que sea, porque me olvido de todo y ya no pienso lo que estaba pensando. Y yo obviamente pongo cara de que, qué chévere, sí, o sea, qué chévere que te gusta hacer deporte. Y por lo tanto estoy pensando, ¿será que está haciendo habitación experiencial? Porque justamente lo que hemos hablado, la habitación experiencial no es otra cosa que cuando aparece un estímulo que tú consideras aversivo, que puede ser, por ejemplo, un evento privado, en este caso puede ser una sensación, una emoción, un pensamiento, un recuerdo, una imagen, lo que sea, no lo quieres sentir, no lo quieres experimentar y haces cualquier otra cosa como está valorado de manera negativa,
haces cualquier cosa para evitarlo, que puede ser te pones a escuchar música, te pones a hacer deporte excesivamente, a trabajar demasiado, te pones a comer, te pones a ver, incluso por ejemplo, hoy día vemos que los hombres en general se desregulan o tienen aburrimiento y ven pornografía. Pasa con las mujeres, pero mucho más ocurre con el tema de los hombres. Entonces, en ese sitio, tú dirías, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque te alivia a corto plazo. Aparece un estímulo que tú no quieres lidiar, tratas de evitarlo para pensar en otra cosa y te alivias, pero a largo plazo ese problema incrementa, porque nunca desarrollas, vamos a decir, estrategias de afrontamiento justamente para ver a la cara este miedo que te está molestando. Por eso muchas veces la gente dice, no, es que jugar pádel es mi terapia porque me olvido de todo. Y yo pensando, aparte que no es terapia, pero entiendo que la gente diga como que es mi terapia porque piensan o relacionan que terapia es sentirse bien, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Muchas veces ir a terapia es momentáneamente sentirte mal, tener conversaciones incómodas, ver por un lado, que te valoren, que te contrasten, que te validen y por otro lado, que te confronten, ¿sí? Y por eso es muy importante desarrollar la relación terapéutica. Por eso cuando la relación terapéutica se rompe, lo mejor que puedes hacer tú por tu paciente es derivarlo a otro colega y no pasa nada y no es un tema personal, simplemente es un tema profesional y no pasa absolutamente nada. Pero bueno. Entonces, como decía, a largo plazo, por ejemplo, esta habitación que empiezas generalizas esta habitación inclusive con otro tipo de estímulos, llega un punto donde tu mundo es más chiquito, porque si no puedo ir a este restaurante, si no puedo pensar en X cosa, si X canción me recuerda no sé qué, si X personas me recuerda no sé qué experiencia, llega un punto donde tengo que evitar casi que gran parte de la ciudad o gran parte de cosas que me gustan, es que esta película yo la vi con tal persona, y por eso yo siempre hablo de esta cuestión de resignificar las cosas, ¿no? Que esta canción se pueda resignificar y ahora que significaba algo antes, bueno, ahora después de algún tiempo puede significar otra cosa. Y aparte de eso, porque tengo que dejar de escuchar una canción que me gustaba, inclusive antes de que esta persona llegara a mi vida. O por ejemplo, a mí me encantaba, yo que sé, hay pacientes que me han dicho, a mí me encantaba X comida, por ejemplo, que daban en el trabajo, pero mi trabajo se puso más complicado y entonces le empecé a coger fastidio a ese tipo de comida porque lo servían en el trabajo, porque pasaba todo el día amargado y luego cuando salí de ese trabajo me encontré ese plato de comida o eso que vendían en otro sitio y me daba un poco de asco, entonces lo evité y eventualmente resulta que a ti te gustaba, por decir algo, ¿no? Yo qué sé, el sanduchito de atún. Y ahora pues vas a una matinea, a una fiesta, a un evento y te ofrecen un sanduchito de atún y tú como, siempre te ha gustado el atún, inclusive antes de que tuvieses ese trabajo, pero ahora como que le cogiste un poco de fastidio. No sabes ni por qué. Y no es un tema de gusto, es un tema de que no sabes ni qué es. Entonces, ese es el tema que al final incrementa el sufrimiento, se generaliza la respuesta y a eso le llamamos el trastorno de evitación experiencial, ¿vale? Y de hecho eso es lo que da pie a muchos de los problemas psicológicos, al menos desde este modelo. Dicho esto, vamos a decir algunas cosas a nivel general, que luego esto también es un poco para que la mayoría de estudiantes pueda darse una idea, como digo, muy por encima, ¿no? O sea, mientras puedes leer el cuadro, mientras tomo un sorbito de café. Y bueno, vamos a hablar de las características del trastorno de evitación experiencial, o TEE. Vamos a decir que esto siempre viene de naturaleza verbal, porque recuerda que cuando hablamos de eventos privados también hablamos de pensamientos que vienen dados por el lenguaje también. Entonces tienen una clase funcional limitante, es decir, tienen una función en el medio que a la larga termina siendo limitante. Funciona a corto plazo como reforzamiento negativo porque, como digo, alivia, te quita el malestar y te genera alivio, pero es destructivo cuando se generaliza en múltiples áreas vitales, ¿no? Porque de pronto yo puedo entender que, yo qué sé, un niño de 8 años, pues un día tuvo una mala experiencia mientras regresaba a casa porque cuando estaba con los amiguitos, un perrito los persiguió. Y a partir de ahí, pues evita pues esa calle pues para no encontrarse con el perro, ¿no? No pasa nada. Pero digamos que ese mismo mecanismo lo empieza a hacer con el perrito de la prima, cuando van a la casa de los tíos, o por ejemplo, vamos a decir que una palomita que está caminando en el patio del colegio y entonces como que empieza a generalizar el estímulo de que de pronto no es con los perros, sino con los animales, con los gatos, y entonces empieza a evitar todo y luego pues eso puede incluso pasar a cosas, por ejemplo, académicas, ¿no? Que el niño empieza a sentir demasiada ansiedad y entonces un día no pudo dormir, no pudo dar bien el examen, empieza a tener miedo, por ejemplo, a tener malas calificaciones. Entonces es un tema de que si tú eso no lo controlas, no quiere decir que te vas a dar un montón de problemas, pero muchas veces se ve que esta generalización, ¿sí? En múltiples áreas de tu vida, ocurre porque aprendes que la evitación a corto plazo te genera alivio, pero a largo plazo lo que ocurre es que se empeora y la persona no sabe lidiar con las sensaciones y con los malestares, ¿vale?
Ahora, el trastorno de evitación experiencial no es algo que esté en el DSM-5 por si acaso. Y es más, no es el tipo de conducta de evitación, porque luego tú puedes evitar, como ya dije, un animal, una estación o lo que sea. Es el plan deliberado. O sea, el problema no es la evitación como tal, porque tú puedes, como digo, tener una evitación y no por eso tienes trastorno de evitación experiencial. El tema es el plan deliberado de controlar eventos privados que limita lo que el paciente quiere vivir. Y cuando ya esto ya te trae demasiados problemas. Por ejemplo, no está mal que de pronto tú tengas un día miedo a dar una exposición en el trabajo. No pasa absolutamente nada. El tema es que, ¿qué pasa si empiezo a evitar reuniones, empiezo a evitar varias exposiciones en el trabajo que tengo que hacer o conferencias, o porque no sé, me invento un montón de cosas que me duele la cabeza, que me duele el estómago, que no pude, que se murió mi perro? Mentira, mi perro está más vivo que mandado a hacer. Entonces, empiezo a generar planes, incluso excusas, hasta empiezo a mentir o a ir en contra de mis valores para no hacer algo que para mí es importante hacer, pero no lo puedo hacer por el miedo. Para mí es importante dar esa presentación en mi trabajo porque me he esforzado todo el año y ahora esta última vez que me dio ansiedad y no pude, no sé qué, he estado evitando y ahora no puedo. Y me frustro porque esto de pronto es una exposición que pude haberla hecho hace 6 meses, pero ahora no la puedo hacer. O lo podía hacer hace 2 meses y ahora no lo puedo hacer. Y también me frustro por eso. Un poco lo que decíamos, que la gente también sufre por lo que sufre y luego sufre por sufrir. Sé que suena raro, pero es así. Eh, la gente se siente mal de que esté mal, de sentirse mal, como le sienten culpa de sentirse mal cuando es perfectamente normal. Ahora, ¿cómo cambias esta cuestión cultural? No lo vamos a hacer de un día para otro, pero esperemos que la psicoterapia nos vayan ayudando. Ahora, hay ciertos ejemplos clínicos, por ejemplo, para que te des una idea. Vamos a decir el trastorno para que se entienda desde el punto de vista más clínica de la situación, pero no me gusta poner la palabra trastorno, pero está así. Entonces tú tienes, por ejemplo, la agorafobia. Los eventos privados generan ansiedad, ¿no? Hay mucha gente. ¿Qué pasa si me pasa algo? ¿No? Me pierdo, no que sea. El TOC, por ejemplo, la ansiedad. Es que ¿será que cerré el gas? ¿Será que mis manos están limpias? ¿Será que hice tal cosa, ¿no? O no la hice. El TEP, por ejemplo, pueden ser recuerdos, ¿no? Flashbacks de situaciones muy complicadas, de violencia directa, de abuso. Ustedes saben, ¿no? Porque no puedo decir esta palabra en YouTube, usual. Entonces eso, ¿no? Pánico, por ejemplo, también tiene pensamientos de ansiedad, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Me siento que voy a perder el control en general? Y las adicciones, por ejemplo, hay deseo y ansiedad, ¿no? Hay mucho esto de ¿qué pasaría si nomás un poquito esta cuestión? O me siento muy mal, quiero consumir, etcétera, ¿no? No es que un adicto va a decir quiero consumir, pero quiero hacer lo que se supone que hace, ¿no? Que esto puede ser alguna sustancia, puede ser, por ejemplo, la pornografía, puede ser las propias relaciones sexuales, etcétera, ¿no? Pero bueno. Entonces ahí entiendo un poco, como no pueden sentir esto, no pueden manejar estos eventos privados, terminan un poco sucumbiendo pues ante estas conductas que, bueno, no, evidentemente pues se convierten en un problema. Y luego llegamos a la parte de los componentes básicos del ACT, que bueno, hablamos de la flexibilidad psicológica, a veces se habla de el extraflex, a veces del triflex, bueno, aquí son los 6 componentes, y la flexibilidad psicológica, que es una habilidad que quieres que el paciente desarrolle, se compone por los valores, por la acción comprometida, el yo como contexto, el contacto con el momento presente, la aceptación y la difusión cognitiva. Vamos a repasar, creo yo, ahorita un poco de manera rápida cada una. Entonces, un poco no confundir lo que siempre les decía del tema de aceptación, no es lo mismo que resignación. La aceptación como tal es hacer, fíjense en esto, porque es como raro, porque al final es un poco metafórico, pero a la larga creo que lo puedes intentar cada uno pues a su manera, ¿no? La aceptación sería hacer espacio a los eventos privados sin luchar contra ellos, ni suprimirlos. Mi psicólogo me decía, mira, Gianfranco, si el sufrimiento es algo inherente al ser humano, él también hace ACT, y va a estar con nosotros, o el malestar, mejor dicho, toda la maldita vida, toda la bendita vida, bueno, maldita no dijo bendita, toda la bendita vida. Pues entonces, en vez de pelearnos con el malestar, en vez de rechazarlo, pues más bien abrirle la puerta, ¿no? Le invitas a tomar café a tu malestar y te entiendes con tu malestar, porque si igual voy a tener que vivir con mi malestar toda la vida, pues más bien, de hecho, me aprendo a conocer a través del malestar. Y suena un poco raro, suena muy de, vamos a hacer una metodología zen. No es el caso. Y me gusta decir estas cosas así porque luego, para que se queden un poco por la tontería, pero trabajar la aceptación en la terapia de aceptación y compromiso muchas veces es contraintuitiva de lo que tú pensarías que es la aceptación. Pero por eso lo dije al principio, puede ser un poco un proceso, puede ser también pequeñas acciones constantes que te llevan a ese culmen de proceso, ¿no? A ese estado también. Luego está, por ejemplo, el yo como contexto. El yo como contexto es ese yo que se da cuenta. Es decir, si vamos a decir que
existen los eventos privados que pueden ser, por ejemplo, los pensamientos, los recuerdos, las sensaciones y todo eso, eso puede aparecer. Pero el tema que yo digo, haz de cuenta que estamos aquí y algo aparece. Eso implica que había dos. Aquí estamos, porque estamos tú y yo, pero haz de cuenta que ustedes no existen, solamente yo. O que ustedes existen y yo no existo. Si ustedes están aquí y algo surge, quiere decir que no eres tú. Es decir, hay algo que se está dando cuenta que esto está surgiendo. Entonces, por eso se dice que es observar los eventos privados desde afuera. Eres más que tus pensamientos. Y por eso muchas veces, algo que yo suelo repetir a los pacientes, un poco el ejemplo homólogo, es que las sensaciones, los pensamientos, todo esto que llamamos eventos privados, haz de cuenta que son respuestas al medio. ¿Vale? Si yo ahora te muestro, por ejemplo, algunos de ustedes sabrán, por ejemplo, qué es esto. Algunos no sabrán como qué es eso, está raro, ¿no? Qué juguete raro. Bueno, entonces, para los que sepan, por ejemplo, qué es, van a decir, ah, qué chévere, Gianfranco también juega videojuegos. Y los que sepan qué es, pero no les gusta que yo juegue videojuegos, me van a criticar. Y los que no sepan qué es y ahora me escuchan decir que es videojuego, ah, qué interesante. O de pronto no. Todo eso, todas esas respuestas que aparecieron mientras me están escuchando, ocurren porque hubo una estimulación, un estímulo en el ambiente, ¿no? Que en este caso yo mostrando este controlcito. Entonces, también la situación está mediada por tu contexto. Por ejemplo, si yo ahora yo te dijera, mire, yo tengo 18 años, no los tengo. Tú dices, ah, bueno, si yo te digo, voy a cumplir 30, hay gente que diría, oye, ¿y por qué si tienes 30 años sigues jugando videojuegos? Y hay gente que dice, ¿por qué no? Es una actividad recreativa, juego ahorita todo lo que no pude jugar antes. Pero no, a ver, siempre puedes jugar. Pero la situación es esa, un poco que el contexto también un poco condiciona también lo que está pasando. Entonces, el entender que es como cuando tú vas al doctor y te sientas y te pegan con el martillito en la rodilla, ¡ting! Y la pierna se levanta, eso es una respuesta que tú no puedes controlar. Acá igual, muchas veces los eventos privados no es como que yo deseo tener ansiedad o como que yo deseo criticar a Gianfranco porque muestra el controlcito, ¿no? No es eso, simplemente ocurre. Entonces, entendiendo que son eventos que, como un poco la metáfora, yo estoy en el cine y en el cine pues yo estoy así sentado viendo, ¿no? Y en la película están mis eventos privados, mis imágenes, mis recuerdos, mis pensamientos, mis sensaciones, mis palabras. Y lo puedo ver, pero no soy eso, lo puedo ver. ¿Qué pasa? Que normalmente, aquí un poco vamos a conectar con la idea de difusión cognitiva, porque lo que ocurre normalmente es que nos fusionamos con los eventos privados. O sea, es como que estuviésemos en el cine y aparece una escena y enseguida tratamos de agarrar esa escena y incorporárnosla. Como que sí, este pensamiento, Gianfranco, eres el peor psicólogo del mundo. Lo agarro, sí, es verdad. Sí, soy el peor psicólogo del mundo. ¿Por qué es importante trabajar la difusión? Porque el yo como contexto, ya que existe, es decir, es ese yo que se da cuenta que es capaz de ver los pensamientos como respuestas, o sea, los pensamientos, sensaciones, eventos privados, como respuestas, no necesariamente soy yo, pero son respuestas que ocurren porque son medidas por la cultura, por mi historia de aprendizaje, entre muchas otras cosas. Haz de cuenta que yo ahorita, por ejemplo, yo me hinque, ¿no? Con alguna astilla de este escritorio. Si yo me hinco y tengo muchísimo dolor, pero de pronto porque digo, bueno, la clase aún va muy bien, no voy a repetir esta clase, apenas me pincho puedo hacer como... Y pensar inclusive en una mala palabra. Hijo, es alguna cosa, no, pero la pienso, no la digo. Pero ¿qué pasaría si el dolor es tan fuerte? O si esta clase no estuviese tan buena como creo que está yendo, al menos hasta ahorita, al menos en cómo estoy hablando. A lo mejor dijera la mala palabra en voz alta. ¡Ay, juema! Alguna cosa así. Entonces, el contexto también da a que yo, por ejemplo, en algún momento aprendí esa mala palabra. En algún momento la escuché, no solamente sé lo que significa la mala palabra, sino en qué contexto se puede utilizar. Y de pronto hay un familiar mío que cuando le pasa lo mismo, dice la misma mala palabra. Entonces también esas respuestas que yo emito en un contexto en particular están influidas por el pasado y también están influidas por el ambiente actual. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, no podemos hacerle caso a todo lo que pensamos, porque lo que pensamos, como es una respuesta, lo que sentimos, lo que recordamos, es respuesta a un montón de estimulación externa. Entonces yo no me puedo hacer caso a todo lo que pienso, no, o sea, nos volvemos locos. De hecho, ya de por sí no podemos hacer caso a todo lo que pensamos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tienes rumia, cuando es un sobrepiensas muy fuerte, muy negativo del futuro, muy negativo de ti, y terminas pensando y rumiando y nunca consigues la respuesta? Mucha gente, por ejemplo, hoy día le pasa eso, que simplemente piensa y se conecta con todos los pensamientos. Franco, sabes que eres el peor psicólogo del mundo. Sí, es verdad. Sabes que yo creo que por eso mejor, ¿para qué dar clases? Tú ni siquiera sabes.
Es verdad. Entonces, ya me pongo a pensar que soy el peor psicólogo del mundo porque cometí un error. Y luego, si soy el peor psicólogo del mundo, pues soy una mala persona. Y como soy una mala persona, tampoco puedo ser profesor. Porque si encima no sé de psicología y soy mala persona, ¿cómo voy a ser profesor? Y bucle, y bucle, y bucle. Y a lo mejor termino llorando, ¿no? ¿Qué pasa? Que después de llorar me sentiré mejor. Porque luego de llorar, digamos, esto es un ejemplo. Y digamos que yo lloraría. Y ya, pues ya tengo el llanto fisiológicamente, me desahogo, hablo con un amigo, me dice, no, amigo, todo bien, que si no sé, me tranquilizo. ¿Qué pasa? Que entré en un bucle de rumia donde me sentí tan mal que me desregulé en llanto y tuve que pedirle a mi círculo de apoyo que me ayude. Vale, tú dices, ¿pero por qué? Porque me fusioné con cada uno de los pensamientos. Porque venía un pensamiento, sí, es verdad, soy el peor del mundo. Soy no sé qué, soy no sé qué. La difusión cognitiva es justamente aprender a, en parte, a no fusionarse o a defusionarse una vez que nos hemos fusionado con algún pensamiento o evento privado. La difusión es ver los pensamientos como fragmentos del lenguaje. Son pequeñas fotografías de la vida. Acabo de decir, por ejemplo, el ejemplo de rumia, ¿no? Que es un bucle de cosa más cosa, negativa, negativa. La rumia, por ejemplo, tiene que basarse muchas veces en nada o incluso en evidencia contradictoria. Justo ayer, justo hoy en la mañana, mi terapeuta, por ejemplo, me felicitó por algo que hice. Anoche recibí un mensaje de una consultante, que Dios me la bendiga, porque es testigo de Jehová, que me mandó un mensajito muy bonito por WhatsApp. La verdad es que tenía migraña ayer, me sentía muy mal y ese mensaje me hizo sentir mucho mejor. Eh, y es increíble, o sea, como tengo muchos eventos así esta semana, me ha pasado que digo, ¿sabes qué? Yo creo que soy un psicólogo decente, no el mejor psicólogo del mundo, tampoco soy un mediocre, pero de pronto cometes un error y aparece la inseguridad y aparece la rumia y empiezas a decir, es que si ves, por gusto estudias. Llevo como 8 años estudiando esta vaina. A ver, estudio psicología desde el 2014, me gradué en 2019. Pero del 2019 hasta 2026, que son 7 años, creo que ha sido un poquito más serio mis estudios que la universidad, porque la universidad, bueno, tema para otro día y tema para algún momento que haga un video de por qué no recomiendo estudiar psicología, pero en general, no, va a ser el típico video de no estudia psicología hasta que veas este video, pero bueno, da igual. Entonces, muchas veces la rumia, aunque tenga yo, por ejemplo, evidencias de que me está yendo bien, de que, oye, tengo comentarios de pacientes, mi terapeuta, hay veces que simplemente, pues, por lo que sea, porque te regulas, pues aparecen pensamientos, ¡pum! Y no quiere decir que sean verdad, inclusive pueden ser pensamientos que sean irreales. ¿Ya? Que luego, por ejemplo, en la terapia cognitiva se ven, por ejemplo, los sesgos. Que tienes, oye, esta cita fue increíble, fueron 5 horas, fuimos a comer, fuimos al cine, luego pues tuvimos relaciones, todo muy rico, bla, bla, bla. Pero en los últimos 5 minutos peleamos. Y esa persona llega a su casa y le preguntan, oye, ¿cómo te fue? Horrible. Tuvo como 4 horas y 55 minutos de la mejor cita de su vida, pero los últimos 5 minutos, como pelearon, pues ya fue un desastre, ¿no? Y esos últimos 5 minutos se ponen a pensar que porque sigue con él, que esta relación no va a ningún lado, bla, bla, bla. Pero una pelea que hubo los últimos 5 minutos absurda. Entonces, por eso tampoco podemos hacer caso, como digo, a todo lo que pensamos. Hay que empezar a reconocer que tú eres tú y tus pensamientos o eventos privados son otras cosas. Por eso la importancia de la difusión cognitiva. Para hacer la difusión cognitiva muchas veces es importante el contacto con el momento presente, porque cuando el yo como contexto es bombardeado por un montón de eventos privados y te fusionas, te vas al futuro, te vas al pasado y te desconectas justamente del momento presente, ¿vale? Luego, para hacer todo esto, evidentemente cuando te defusionas hay que entender a qué cosas voy a hacer caso y a qué cosas no. Para eso es súper importante que tengas claro cuáles son tus valores. Y los valores, la única forma de que sean importantes no es la moral, es lo que tú... Un valor, haz de cuenta que es como una brújula, es una dirección, no es un objetivo como tal, es una dirección. Para mí, por ejemplo, es importante, me invento, ser buen padre, ¿vale? Eso puede ser un valor, pero un objetivo concreto puede ser, o una acción comprometida que me lleve a este valor, puede ser, por ejemplo, ser responsable con el orden y la alimentación de mi hija, por ejemplo. No tengo hijos, pero quisiera ser papá algún día. Pero es un ejemplo, ¿no? En general. Yo quiero ser un buen hijo, un buen esposo, un buen novio, ¿no? Y eso puede ser un valor, pero, digamos, es una dirección, pero una acción comprometida es algo más concreto que te lleva a ese valor. Como pueden ver, estas 6 cuestiones están relacionadas, ¿vale? Muchas veces hay malestar que es importante que aprendamos a aceptarlo, cosas que podemos cambiar y cosas que no. Entonces la aceptación va a ser un proceso en el cual al momento de aceptar, al poder aceptar, no vamos a tener tantos pensamientos, eventos privados que molesten a nuestro yo como contexto.
Y aún así, aunque nos fusionemos, hay que aprender a fusionarnos, a desfusionarnos cognitivamente de estos procesos para conectar con el momento presente, porque justamente tenemos valores que nos guían y que inclusive pese a la tempestad y al sufrimiento, podemos hacer una vida que sea muy guiada a lo que es importante a través de las acciones comprometidas, que básicamente es establecer metas y tomar acciones guiadas por los valores elegidos. Esos valores son del consultante como tal, ¿ok? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo hace poco fui con mi psicólogo, un nuevo psicólogo que tengo como hace un mes, y le dije que ya no quería ser clínico. Esa queja, ya no quiero ser clínico, tú dirás, pero ya Franco, tienes tus cuentas de redes sociales y estás aquí dando clases de una psicoterapia. ¿Qué te pasa? ¿Cómo dices que no quieres ser clínico? Pues hace un mes me sentí así, por muchas cosas que pasaron. ¿Realmente quiero dejar de ser clínico? No. Pero ¿por qué lo decía? Hay ciertos valores que para mí fueron vulnerados, no me gustó lo que pasó, me sentí muy abrumado y mi conclusión verbal, mis eventos privados, mi yo como contexto se terminó funcionando con no importa tu carrera, no sirve para nada, tampoco, y aparte tampoco eres buen psicólogo. Me enganché muchísimo con esto. Y luego, pues en la semana me pasó algo no tan bueno con un paciente, que son cosas que pasan, que no tienen nada que ver conmigo, sino más con el paciente. O sea, no es como que. Pero de pronto eso lo tomé como evidencia de efectivamente, si ves como soy un mal psicólogo. Y luego tiene que venir mi psicólogo y decir, oye, acuérdate de estas cosas. Em, como dicen los psicólogos, revisa tus apuntes. No siempre es tan sencillo. Aparte que es un tema que no es reciente. Llevo cargando este tema 3 4 años ya. Y me di cuenta, de hecho, justamente en este proceso, que no es que quiero dejar de ser clínico. Lo que quiero hacer es generar otras fuentes de ingresos que no me obliguen a que la clínica sea la única fuente de ingresos. ¿Sí? A mí me encantaría tener más tiempo para mis pacientes, más tiempo para preparar los casos, para comprometerme más, pero toca estudiar, toca hacer labores de casa, toca ser adulto, toca hacer labores con, bueno, no labores, pero también tengo mis preferencias con mis amigos, con mi pareja, con mi familia. Tengo mis hobbies también, que también he sacrificado muchas veces por esta carrera, pero es eso, que llega un punto donde digo, no tengo por qué hacerlo, o sea, también puedo administrarme y organizarme para llevar una vida un poco más valiosa. Entonces, en ese sentido, esas son las acciones comprometidas. Por ejemplo, yo tomé un cambio en mi consentimiento informado, tomé ciertos límites con ciertos consultantes, puse nuevos horarios, puse un nuevo precio a la consulta y todo eso también son acciones comprometidas a mi valor de que quiero mantenerme siendo clínico, porque no quiero cansarme de esto, porque me encanta, me fascina ser clínico, pero eso no quiere decir que me he quemado demasiado, he tenido mucha fatiga por compasión. Entonces llega un punto donde yo antes podía tener 5 o 6 consultas por día, ahora máximo 3 y ya es demasiado. Ya me empiezo a dar migraña, me empieza a afectar muy mal fisiológicamente. Hace 2 meses era peor, tenía una consulta y me sentía peor, pero fatal. Una consulta en el día. Ya dirás, oye, ¿cómo te mantienes con una consulta en el día? Exactamente, claro, llega un punto donde em, no puedes vivir de esto porque si tu tolerancia hacia las cosas que te dicen los pacientes es baja, llega un punto donde me voy a seguir sobrecargando, no puedo, y por eso me abrumé demasiado. Porque cuento esto que es una experiencia muy personal? Porque justamente con esta metodología es que también luego varias veces en la vida me he orientado solo, pero cuando ya no pude, fui a un psicólogo que me ayudara a hacer esto, porque no es lo mismo muchas veces, y esto como psicólogo tienes que entenderlo, a veces de muchas cosas he salido solo. Pero hay ciertas cosas que no. Y siempre es bueno también, cuando sientes que te sobrepasa, pues pide ayuda. Porque muchas veces lo que pasa con el psicólogo es que tienes mucha bondad con nosotros, pero a veces te falta bondad contigo mismo. Y la bondad también es un poco, la puedes ejercer contigo mismo, la autocompasión, poniendo límites a los demás, poniendo reglas en tu consulta psicológica, haciendo esa cuestión que no quieres hacer, pero sabes que tienes que hacer que es importante, ¿no? Esa lectura pendiente, ese curso pendiente. Eso también es un auto de autocompasión para uno mismo, ¿no? Pero bueno, dicho, estos son los procesos que se van trabajando, ¿no? Según el caso. Y bueno, ¿con qué trabaja ACT? Pues muy fácil, ¿no? Con las metáforas, hay muchísimas metáforas del ACT, las paradojas, los ejercicios experienciales, a lo mejor podemos hacer algunos videos hablando de las metáforas, las paradojas y los ejercicios como tal. A lo mejor de hecho podemos hacer un video solamente esto porque no quiero que, que ahorita pues no hay mucho tiempo. Pero por ejemplo, en el tema de las metáforas, la metáfora más clásica, ¿no? Es la metáfora de las hojas en el río. Hace cuenta y un poco esto se puede hacer, esta metáfora puede ser también un ejercicio experiencial y de hecho por ejemplo, la podemos hacer ahorita. Hace cuenta, siempre y cuando tú quieras hacerlo, ¿no? Déjame tomar un sorbito de café. Mm. Sabes que a mi hermana le gusta el café sin azúcar, amargo.
oscuro. A mí me gusta cargado o mediano con un poquito de dulce. No sé, no puedo renunciar a eso. Sí lo puedo tomar sin... No sé cómo te gusta el café a ti, no sé si te gusta el café, pero pienso un poquito en qué tan dulce debe saber mi café. No es tan dulce, pero es un poquito dulce. Ahora, ya que estamos en esta pausa, si quieres hacer el ejercicio te quedas aquí conmigo y si no, no pasa absolutamente nada. Pero haz de cuenta de lo siguiente, simplemente por hacerlo muy breve. Vamos a hacer un ejercicio que va a durar 3 minutos, 2 minutos. Y no pasa nada si te distraes. Sé que suena raro, pero necesito que me sigas y si te distraes, no pasa nada. Si te das cuenta que te distraes, nótalo, nota que te distraes y regresa, ¿ok? Piensa en esto. Haz de cuenta que ahorita trata de ponerte en una postura muy cómoda, si estás acostado pues en la cama o si estás escuchando esto en una silla. Yo, por ejemplo, estoy acá en mi silla. Trataré de poner, al igual que tú, los pies en el piso, no tenerlos cruzados, apoyar mis manos, ser muy consciente del peso de mi cuerpo. Inclusive puedo notar la temperatura del aire con mi piel. ¿Ok? Es más, piensa en esto. Puedes notar en tus pies cuál dedo gordo del pie está más frío o más caliente. Nótalo. Tienes que hacer como una especie de... A ver, espérate. Ah, sí, el izquierdo, ¿verdad? Exacto. No podemos ser tan conscientes de las sensaciones todo el tiempo, pero ahora quiero que te concentres en sensaciones así. La temperatura, si estás respirando de manera cómoda, si te parece o no agradable, más o menos agradable, espero que sí, el sonido de mi voz. Y a medida que ya estás ahí en el presente, sentado, sintiendo el peso en la silla o en la cama, donde sea que estés, quiero que, si es muy cómodo para ti, cerrar los ojos y si no, solamente baja la mirada, como se te haga más fácil. Yo voy a tratar de cerrar los ojos y quiero que pensemos, por ejemplo, que estamos enfrente de un río, ¿no? Es un día cálido, muy bonito, huele muy rico. A mí me gusta, por ejemplo, cuando huele a pasto mojado. Me encanta, no sé por qué. Pero en tu caso puede ser eso o algún otro aroma que tú sepas que es naturaleza, pero que es muy agradable, que tú dices, qué bonito, ¿no? El clima es cálido, el día está perfectamente como templado, tirando a calorcito, pero no hace ni frío ni calor, estás cómodo. Y estás sentado frente al río y escuchas el río, ¿no? Y es un río, yo que sé, viene de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, y en este río, pues como todo río hace ruido, es un río de agua dulce, no es agua salada, es río de agua dulce, tiene piedritas, tiene por ahí uno que otro pescadito, y como es otoño, tiene hojas de árboles que han caído, ¿no? Estas hojas un poquito más secas, a veces más grandes, a veces más pequeñas, se han caído en el río. Y un poco lo que quiero que veas es que hay ciertas hojas que caen y algunas van más rápido, otras van un poquito más lento, ¿no? Algunas se quedan trabadas ahí en ciertas partes donde el río es como que más turbulento, ¿no? Y tiene un ritmo que, o sea, aunque tú no estuvieses ahí, ese río seguiría, digamos, funcionando, seguiría ahí, esas hojas seguirían cayendo, aunque tú no estuvieses ahí. Pero en este caso tenemos la oportunidad y estamos enfrente y vemos el río y lo notamos y podemos ver cómo las hojas caen de los árboles en el río y luego cuando caen se van río abajo, se van río abajo. Lo que quiero que hagamos ahora es, por ejemplo, en este momento, trata de darte cuenta de lo que estás pensando. Puede ser cualquier cosa, algo importante que te esté molestando, algo trivial, no importa. La idea es quiero que te des cuenta de qué pensamiento tienes. Y ese pensamiento tratar de ponerlo, por ejemplo, en una hoja, en una de esas hojas que están a punto de caer en el río y justamente las terminas de hacer caer en el río con el propio peso de eso que estás pensando, sintiendo. Puede ser una palabra, puede ser un recuerdo, puede ser una imagen. Puede ser algo que te ha pasado la última semana, que te tiene un poco consternado. Puede ser una palabra que alguien te dijo hoy día o ayer que te tiene un poco mal, ¿no? Te hace sentir mal. Puede ser un recuerdo. Puede ser inclusive algo puede ser como, oye, no sé qué estoy pensando. Bueno, eso también es un pensamiento. Ay, es que no sé qué tengo que pensar. Eso también es un pensamiento. Entonces, el no sé qué tengo que pensar es un pensamiento. Lo ponemos en una hojita y dejamos que caiga. Y caen en el agua y pasan enfrente tuyo. Y tú nomás los observas. Ahora somos netamente observadores.
Ponemos simbólicamente el pensamiento en una de estas hojas cuando caen y luego los vemos cómo se alejan desde lejos, observándolos, cómo se alejan, cada vez se hacen más pequeños. Algunos pensamientos irán más rápido, otros irán más lentos, no hace falta que los empujemos, no hace falta que los retengamos. A lo mejor ahora estás pensando como, ay, bueno, no sé, este ejercicio está como un poco incómodo. Bueno, esa sensación, ponle ejercicio incómodo y lo pones en una hojita y lo dejas ir. Ábrete la experiencia, trata de hacerlo al menos una vez. Fíjate en lo que sientes, se va yendo, ¿no? Y se va de arriba abajo. A lo mejor después de ese pensamiento surge otro. ¿Qué tengo que hacer? A lo mejor ya ya te distraes. Uy, Gianfranco, perdóname, me fui a otro lado. Que me puse a pensar en un pensamiento, que ayer me peleé con mi esposo o con mi esposa, de quién iba a cocinar y ahorita pues me acordé que tenía que cocinar y estaba pensando en qué iba a cocinar. Perdóname, Gianfranco. No, no pasa nada. No pasa nada. Regresamos aquí, vemos otra vez el río frente a nosotros y ponemos ese pensamiento. Uy, tengo que cocinar, no sé qué voy a cocinar. Lo ponemos en la hojita y dejamos que se vaya. Y en ese punto, puede ser cualquier pensamiento, como digo, puedes poner uno que otro más. Inclusive el pensamiento de no sé qué estoy pensando, estoy en blanco, también lo ponemos ahí. Y a medida que vemos, somos observadores, vemos esos pensamientos que se van, escuchamos cómo se van también, porque es una hoja en el río, ¿no? A veces hay hojas un poquito más grandes, hojas más chiquitas. Y en ese sentido ahorita quiero que tomes conciencia, aunque te hayas ido o aunque te hayas quedado conmigo, otra vez en la silla en la que estás sentado o en la cama en la que estás acostado. Nota tu respiración en este momento, si está tranquila o no. Respira cómodo, no te preocupes. Y poco a poco, si tienes un poco tensa la mandíbula, la soltamos un poco. Tratamos de tener un peso agradable en la espalda, ¿no? Nos posicionamos de una manera más cómoda. Y tomamos una inspiración profunda y soltamos. Y cuando estés cómodo, cuando estés listo, puedes regresar aquí conmigo a esta clase. Despacio, a tu ritmo. Un poco sintiendo otra vez, si cerraste los ojos como yo, otra vez la luz. Me he olvidado, por ejemplo, que yo estaba en esta diapositiva. No sé cuánto tiempo estuvimos en este ejercicio. Pero bueno, ya estamos acá. Entonces, sí me gustaría que reflexiones un poco en qué sentiste, si pudiste ver los pensamientos que caían en las hojas y se iban, ¿no? Río abajo. Hay personas que les hace más fácil, hay personas que son más difíciles, pero esto es una forma también de difusión. Porque muchas veces estamos con un pensamiento y es como que somos el peor psicólogo del mundo. Cae en una hoja y pasa frente a nosotros y ¡pum! Otra vez nos enganchamos con ese pensamiento en vez de soltarlo. ¿Vale? Ahora no es tan fácil, pero justamente es esto. Se hace a través de metáforas que tú vas explicándole, por ejemplo. Eso es una metáfora y al mismo tiempo un ejercicio experiencial. Por una metáfora, por ejemplo, puede ser la metáfora del pasajero de autobús. Haz de cuenta que tú eres un pasajero, eres un conductor de autobús. Y imagínate que un conductor de autobús en cada parada se ponga realmente a escuchar todo lo que le dicen los pasajeros. No, que anda más rápido, que no sé qué, que anda, que aquí detente. Que no. Si el conductor de bus se pone a escuchar todas las quejas, reclamos e insultos de todas las personas que se suben y que luego se bajan, ese conductor de bus va a estar abrumado al final de la jornada. Inclusive a lo mejor le puede coger hasta fastidio al mero hecho de ser un conductor de autobús. Lo que tenemos que entender es que los pensamientos son como los pasajeros en un autobús. Ahora suben unos y luego se van a bajar. Es que eventualmente se van a bajar. Porque tú un pensamiento que tienes hoy día, inclusive un pensamiento catastrófico, es que X cosa va a pasar con mi trabajo, con mi relación. Puede que en 2 días ya no sea tan importante. Y si lo es, no va, o sea, llega un punto donde va a dejar de ser importante momentáneamente porque tienes que comer, tienes que cepillarte los dientes, tu higiene, tu gimnasio, tu comida, todo eso. Y eso no quiere decir que le restemos importancia, quiere decir que le vamos a dar la atención debida en el momento debido para cuando podamos hacer algo. Imagínate sufrir por algo que especulamos y si pasa esto y qué pasaría. Ayer justamente escuché 2 veces esto y qué pasaría si nunca dejo de pensar esto. Y ahí tú le dices, ¿qué pasaría?
Y abruma, porque es una pregunta que viene de rumia. La rumia muchas veces ocurre, sí, y sí, ¿qué pasaría si tal vez yo debería? Entonces, ¿y qué pasa? Y la persona como que no quiere sentirlo. Eso, justamente eso hay que exponernos. ¿Qué pasaría si de aquí hasta los 93 años usted sigue pensando lo mismo, lo mismo, lo mismo? Obviamente ya después que te expones y lo ves, no suena tan lógico. Y ahí después lo puedes un poco, yo le digo, ¿se acuerda usted de algún momento embarazoso del colegio? Sí, una vez me vomité enfrente de un profesor. Ah, ok. ¿Hoy pensó en eso? Dijo, no. ¿Ayer pensó en eso? No. ¿La semana pasada pensó en eso? No. Pero en algún momento usted pensaba en eso a diario, ¿verdad? Sí, yo pensaba en eso a diario. Pero desde ahí hasta ahorita ya no lo piensa. O sea, en algún momento esto, aunque fue complicado e importante en un momento de su vida, dejó de tener importancia. Entonces, se le quita importancia, por ende dejas de hablarlo, de decirlo, o dejas de recordarlo, y como dejas de recordarlos, también se le resta importancia, y como se le resta importancia, lo dejas de recordar, y es una retroalimentación. Entonces, muchas veces ahí la gente a través de esto puede entender de que, ok, no tengo miedo de pensar esto toda la vida, pero es que también es un poco complicado que piense esto toda la vida. Y por último, si lo pienso, llega un punto donde ya dejará de tener esta importancia. Entonces la persona puede aceptar esa condición también. Y justamente cuando la aceptas es que pierdes el miedo a que te pase eso. Pero justamente como pierdes el miedo a que te pase eso, no te va a pasar. Es curioso. Pero bueno, en metáforas, un poco esto también es, como digo, formas de enseñar ciertas cosas a los pacientes, hay ejercicios experienciales y las paradojas. No nos vamos a mover más porque creo que tenemos un poco el tiempo aquí apretado. Pero bueno, un poco el tema de lo que se trabaja en ACT es el tema de la clarificación de los valores. Esta parte, como digo, tiene que venir mucho del paciente. Tú ayudas al paciente a que reconozca sus valores. Muchas veces el mero hecho de reconocer, por ejemplo, con un cuestionario muy sencillito de cuáles son los valores, la gente se da cuenta. Por ejemplo, yo tengo un cuestionario que primero te dice el nivel de importancia, ¿no? Entonces tú vas calificando y luego te dice, bueno, y estas últimas 2 semanas, ¿qué tan consistente has sido con ese valor? Si tú dices que para ti la alimentación y el cuidado físico es ejercicio y todo, descanso, es 10 de 10, bueno, esta última semana, ¿cómo te has comportado? ¿Te has comportado como si eso fuese un 10 de 10? No, tal vez ha sido un 5. Tenemos área de mejora, ¿ok? Luego también, importante lo que hablamos de la exposición, ¿no? Exponer al paciente a los eventos privados que actúan como barreras entre él y lo que valora. Muchas veces en sesión se expone al sufrimiento directamente, a una emoción que sale, y en vez de dejar que el paciente siga automáticamente otra cosa, le pides por favor que se quede ahí, que lo tolere, que lo vea, que lo observe, y se expone. Y justamente como se expone, se baja la activación fisiológica porque eventualmente al dejar de evitarlo, de tener evitación experiencial, haces que como confronta a la persona, eventualmente se acostumbra y pues ya no te activa tanto como antes. Luego la desactivación y distanciamiento, que muchas veces es importante eh, nombrarlo, enseñarlo, que es reducir el dominio del lenguaje. Muchas veces terminamos hablando, diciendo, comentando ciertas cosas porque nos metemos también, nos enganchamos con eventos privados y como consecuencia empezamos a decir y hacer cosas que nos activan todavía más. Entonces, muchas veces es importante el tema del dominio del lenguaje, o sea, interrumpir las barreras fomentando el yo como contexto. O sea, muchas veces las frases como me estoy dando cuenta que estoy pensando, me estoy dando cuenta que tengo el pensamiento, es una forma también de poner una barrera, de poner distanciamiento. Me estoy dando cuenta que estoy pensando que esta es una clase fatal porque está larguísima. Ya. Otra cosa que yo diga, esta clase es una mierda porque está larguísima. O sea, es así, ya lo veo, sí, es verdad, ¿sabes qué? Mejor quita la clase. Otra cosa que diga, me estoy dando cuenta que estoy pensando. Yo estoy consciente de que tengo este pensamiento. Vale, es un pensamiento. Ya. Creo que también un poco puede ser exagerado. Entonces voy a seguir con la clase y no pasa nada. O sea, se acabó. ¿Ok? Y luego el fortalecimiento, que es el camino que recorre el paciente. Es cierto que tú eres una especie de guía, pero también es cierto que el paciente tiene sus propias cosas por hacer, porque también es obviamente un trabajo en conjunto, entre muchas otras cosas, ¿no? Hay cierto sufrimiento y cierta exposición que el consultante va a tener que hacer por sí solo y a pesar de que tú le acompañes, tendrá que hacerlo solo, ¿ya? Pese a que sea también, como digo, un trabajo en conjunto. Luego, como decía, los valores no son objetivos, o sea, los valores como tal son una dirección de vida, no un destino, es una forma de.
no se alcanzan, simplemente te guían, son constantes e incondicionantes, porque si cambias mucho una cuestión, no de que ahora sí es importante para mí la verdad, no, ahora no, igual a lo mejor no es parte de tus valores, la verdad, por ejemplo, la honestidad, por ejemplo, dan sentido a largo plazo más que muchas veces a corto plazo, porque tú, por ejemplo, te decides a renunciar a un trabajo por el valor de la tranquilidad, por estar estable, por recuperar tu vida o una relación. El día que renuncies, el día que terminas esa relación, vas a estar destruido. Entonces, a corto plazo no te hace sentido, porque si buscas el bienestar, te vas a sentir destruido en los primeros días de tomar una decisión así. Pero a largo plazo es que tiene significado, ¿vale? Por ejemplo, quiero ser un padre presente y amoroso, el ejemplo que ya les decía. Y luego están los objetivos, que ya son planes más concretos, alcanzables, acciones específicas. O se cumplen o no se cumplen, ¿vale? Puedo cambiar con el tiempo, pueden dar satisfacción momentánea, que también es importante. Y por ejemplo, un valor puede ser, como decía, quiero ser un padre amoroso, pero para ser un objetivo como tal, puede ser llevar a mis hijos al parque este sábado, ¿vale? Puedo ser... Ahora, a lo mejor no los llevo aquí, los hago, o inclusive los puedo llevar, pero de pronto fulanito se pega en la rodilla y regresamos a la casa, pero traté de ser un buen padre. Es decir, esto se puede lograr o no, pero esto tiene que ser en una dirección. Entonces es un poco la diferencia entre los valores y los objetivos, que también hay que plantearlos en la terapia. Justamente estos eventos finales que quiero yo que se queden como ideas claves. El sufrimiento es parte inherente de la condición humana, así que pues nos acompañará toda la bendita vida, como dice mi psicólogo. No es una señal de patología. Sí, o sea, que tú estés mal no quiere decir que esté mal. Mucha gente dice, es que tengo pensamientos horribles. Vale, cuéntamelos. No, es que están muy mal. Primero cuéntamelos y luego decidimos. Luego me los cuentan y les digo, bueno, está mal pensar que quieres ahorcar a tu profesora. Y yo les digo, a ver, yo sé que si lo digo así suena raro, pero a ver, si el día de mañana yo estoy con mi mamá y un asaltante nos empieza a asaltar y le pega en la cara a mi mamá, por ejemplo, con la pistola, yo me voy a enervar y no sé qué voy a hacer. Y aunque yo en situaciones normales, yo pensaría que no quiero agredir a nadie, si estoy con mi mamá caminando en la calle, con mi pareja, con mi hermana o con algún amigo mío y un imbécil intenta atracarnos y los golpea, los maltrata, yo me vuelvo loco, como cualquier persona, ¿sí? Que a lo mejor la pistola se cae, la terminas agarrando y no, de pronto no lo disparas, o sí, pero por lo menos la apuntas. Bueno, si te preguntaran, oye, ¿cómo estás hoy día, 19 de mayo? Ah, muy bien. ¿Te apetecería apuntarle a alguien con una pistola? No, no, pero en esa situación no lo harías. Porque luego podemos tener eventos, como digo, los eventos privados responden al contexto. Ahora, puede ser una persona ultra pacifista, nunca pensaría en agredir por ejemplo, al asaltante. Sí, puede ser. Una persona un poquito más agresiva también puede tener la respuesta de tratar de hacerlo con el asaltante. Entonces, lo que te digo es que los pensamientos son respuestas, no necesariamente una señal de patología, simplemente son formas de adaptarnos al ambiente. Luego, la evitación experiencial es normal, o sea, lo más normal del mundo es evitar el sufrimiento. Ahora, cuando esto se generaliza demasiado, es que se convierte en un problema porque limita tu vida, hace tu mundo más chiquito. La ACT no busca eliminar el malestar, busca que te relaciones de una manera distinta con él. Ahora, luego es cierto que cuando ciertos malestares los tienes muy vistos, el malestar puede estar ahí y aún estar bien. Hay personas que tienen dolor crónico en una pierna, por ejemplo, o tienen alguna cuestión de fibromialgia, ¿no? Que el endometrio, alguna cuestión ahí ginecológica complicada y pueden llegar a estar bien, están de pronto en una fiesta de un sobrinito o de algún familiar y sienten el dolor y lo sienten 6 7 de 10 pero igual están en el momento presente, están tranquilos, pueden vivir de lo que están haciendo. Y luego eso hace que subjetivamente el dolor a lo mejor sí era un 9 pero lo percibe como un 7. Y luego ese dolor de 7 se percibe como un 3. Está ahí, pero no dejo que, ay, otra vez ya me duele todo esto y me fastidia todo el día. A eso me explico. Y estamos hablando de dolor físico. También se puede hacer con el dolor emocional, ¿sí? Entonces, se busca cambiar nuestra relación con él, ¿vale? Porque el no querer sentir, por ejemplo, una ruptura o que te despiden del trabajo, sentir el fracaso y todo eso. ¿Tú crees que esa gente mayor que llega a esa edad y que te da consejos, qué te dice la gente? Vívelo, atrévete, hazlo. Todo eso es exponerte, arriesgarte. Busca lo que es importante para ti. Básicamente, ese tipo de mensajes son muy act. Busca tus valores, enaltece tus valores. No tengas miedo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, eh, se sabe que no todo te va a salir, entonces igual vas a tener malestar. Entonces, al final, el éxito, por así decirlo, de la vida en general, creo que sería eso. Te expones a sensaciones.
sean buenas, sean malas, y el punto es que contrastas y te aprendas a llevar con las dos. Porque muchas veces se ve obviamente la parte negativa de que no sabes lidiar con el sufrimiento, pero hay gente que tampoco sabe lidiar con la felicidad, con la alegría. Se sienten alegres, se sienten felices y te hacen muchas promesas o hacen compras impulsivas o hacen dicen cosas que no van a poder sostener en el tiempo porque están muy felices en ese momento. Entonces, no solamente no sabemos sentir lo negativo, sino tampoco lo positivo, ¿vale? Los 6 componentes del Hexaflex, como ya vimos, que son el tema de los valores, el yo como contexto, el tema de las acciones comprometidas, y ya se me está olvidando la difusión cognitiva. Dios mío. A ver, vamos a ir por orden porque me confundo. La aceptación, que es parte fundamental. El yo como contexto, la difusión cognitiva. Luego tienes el momento presente, ¿sí? Luego tienes también... es que siempre se me olvidan. Los puedo escribir y luego se me olvidan, van 4. Y luego los últimos 2 serían las acciones comprometidas y los valores, ¿vale? Dicho esto, todo en ACT está al servicio de los valores del paciente. Es decir, yo no puedo imponerte un valor, ¿vale? Entonces, primero hay que trabajar, hay que hacer una muy buena primera sesión de valores y luego a partir de ahí, pues, orientas toda la intervención. Dicho esto, esta es una pequeña clase de introducción a la terapia de aceptación y compromiso. Espero que les haya gustado. Veremos de pronto si te gusta y si me comentas, pues podemos ver otro tipo de parte 2, ¿no? De este tipo de terapias y yo con muchísimo gusto les estaré trayendo esta clase. Si eres un psicólogo y te interesa el tema de las redes sociales para psicólogos, tienes mi curso de Psicoredes 180 disponible en la descripción con un 20% de descuento, así que aprovechalo. Si eres un psicólogo que le gustaría empezar con esto de las redes sociales, también te dejo mis redes sociales para que los puedas ver en la descripción, o también aquí te dejo un par de fotos para que puedas ver mis perfiles. Y pues nada, yo también comparto contenido. Así que nada, así que estés muy bien, espero que tengas muy consciente tus valores hoy día y que puedas enaltecerlos con acciones comprometidas. Porque eso es lo que hay que hacer, enaltecerlos con acciones comprometidas. Dicho eso, nos vemos y que estén muy bien.